Bienvenidos a República Laica, soy Roberto Blancarte. Tendremos en este 2015 un nuevo formato para este programa en el que tendremos una sección en donde comentaremos noticias nacionales e internacionales que obviamente tengan que ver con esta República Laica, y además vamos a tener invitados, especialistas, expertos, donde platicaremos de los temas que cada semana vamos a discutir. En esta ocasión, como les menciono, vamos a hablar sobre libertad de expresión, derecho a la blasfemia, que tiene que ver con muchas otras cosas más, sobre todo en el contexto de la reciente masacre al periódico Charlie Hebdo y a los caricaturistas que trabajaban allí. Eso obviamente se relaciona con la posibilidad de blasfemar, pero también con islamofobia, con antisemitismo, con los fundamentalismos que no nada más son musulmanes y con muchos otros problemas que se relacionan directa o indirectamente con la posibilidad de expresar libremente lo que pensamos y lo que podemos pensar acerca de los demás y de nosotros mismos, la crítica que podemos hacer, la risa que podemos crear incluso de eso en nuestras sociedades. Para eso tenemos varios invitados. Estará con nosotros Pauline Capdeville y también Rafael Barajas El Fisgón, y con nosotros estará también el maestro Felipe López Veneroni, quien nos comentarán, discutirán acerca de estos temas. Así que, pues, bienvenidos e iniciamos. Los 10 países con más población islámica. Indonesia con 182.2 millones de musulmanes, Pakistán 136.9 millones de musulmanes, Bangladesh 115 millones, India 108.6 millones, Irán 63.9 millones, Turquía 61 millones, Egipto 51.6 millones, Nigeria 40.2 millones, Argelia y China comparten la misma cantidad con 29.1 millones de habitantes musulmanes. Estos son los países en Europa con mayor número de musulmanes: Francia con el 7.5%, Bélgica con el 6%, Suiza con el 5.7%, Países Bajos 5.5%, Alemania con el 5%, Reino Unido 4.6% y el resto de Europa cuenta con un 2.8%. Pues estamos con Pauline Capdeville, quien es la responsable de la Cátedra de Laicidad Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además, por ser francesa, originalmente por lo menos, tiene probablemente una sensibilidad mayor a lo que sucedió en París alrededor del semanario Charlie Hebdo, pero vimos estas cifras, Pauline, en donde quizás no rompen los esquemas respecto a lo que sabemos o creemos saber acerca de los musulmanes, porque las cifras nos indican que la mayor parte de los musulmanes no son árabes, como solemos creer, y como recuerdo me decía alguno de mis maestros, ni todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Aquí vemos que hay muchísimos, el número principal de musulmanes son de Indonesia, y luego de India, luego de Irán, y ninguno de ellos es árabe, exacto, o de África. Pero además de eso vimos que en la propia Europa, el número de migrantes o de personas que ya son de segunda generación y que pertenecen a esa religión no es tan grande como algunos claman, digamos, ¿no? ¿Qué me dices de esa primera aproximación? Yo diría que hay una especie de temor que se difunde basado en una realidad que no es tal, ¿no? Efectivamente, en Francia el porcentaje de musulmanes son de 7.5%, es ahora la segunda religión de Francia después del catolicismo, y efectivamente desde algunos años vemos un racismo que se está desarrollando en contra de los musulmanes y que se ve, por ejemplo, en los partidos de extrema derecha que están incrementando sus votantes, ¿no? Entonces, efectivamente, en Francia por lo menos existe en la sociedad
un ambiente un poco difícil, ¿no? para estas poblaciones musulmanas, ¿no? Ahora, evidentemente estos ataques, como al semanario Charlie Hebdo, no ayudan, ¿verdad? No, para nada, obviamente. Pero, ¿qué de real hay en esos temores, digamos? Bueno, yo creo que siempre tenemos que hacer una distinción entre los musulmanes que viven de forma pacífica su religión y una minoría fundamentalista, terroristas que pretenden imponer a los demás sus dogmas, pero obviamente no es la gran mayoría de los musulmanes de Europa y del mundo, de hecho. Ahora, se ha hablado poco o menos, digamos, alrededor de estos ataques también hubo una ola, o digamos hubo algo que forma parte de una ola de antisemitismo, porque los terroristas que atacaron el semanario Charlie Hebdo, después se fueron a refugiar a lugares, a empresas de judíos, claro. Y ahí tomaron rehenes y ahí también mataron personas, lo cual, digamos, nada más como para meternos en la idea de a la que quiero conducir, quiere decir que no es nada más un ataque contra una religión, sino los que supuestamente defienden su religión van a atacar a otros por su religión, ¿no? Sí, lo cual es, digo, paradójico, ¿no? O sea, sí, en el fundamentalismo islámico hay toda una retórica en contra de los judíos, ¿no? Y que se alimenta del conflicto entre Israel y Palestina. Y vemos como este conflicto se repercuta en Francia, por lo menos, ¿no? También lo que es importante de decir es que el antisemitismo en Francia no es solamente de la comunidad musulmana. De hecho, asociaciones de defensa de los judíos están diciendo que hay cierto regreso de un antisemitismo estructural en Francia, y que vemos, por ejemplo, en las encuestas sobre prejuicios hasta los judíos, hay casi 1 de 4 franceses que considera, por ejemplo, que los judíos tienen demasiado poder a nivel económico o en los medios, ¿no? Y eso también es inaceptable. ¿Y qué relación tiene todo esto con la escuela en Francia? Digamos, porque yo recuerdo, pues obviamente, todas las discusiones alrededor del velo islámico, la prohibición al velo islámico y a los símbolos religiosos ostensibles u ostentatorios que se hizo desde hace algunos años. Bueno, yo creo que sí la ley en contra del uso del velo islámico en las escuelas tenía vocación a favorecer una mayor convivencia, no creo que haya logrado su propósito realmente, ¿no? Porque hay cierto resentimiento de los musulmanes de Francia en este aspecto, ¿no? Porque es una ley que era dirigida directamente a los musulmanes finalmente, ¿no? Ahora con los atentados de Charlie Hebdo, sí, la gran mayoría de la población expresó su rechazo hacia el terrorismo y a favor de la libertad de expresión. En las escuelas hubo algunos incidentes de alumnos que se negaron a respetar el minuto de silencio al considerar que finalmente ellos no eran Charlie y que se habían buscado esto al burlarse de Mahoma, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer ahora el gobierno francés es de fortalecer los valores republicanos y democráticos en la escuela con la formación de maestros para platicar de estos temas, ya que en algunas escuelas es un tema muy difícil, ¿no? Cuando hay muchos alumnos de confesión musulmana. Y también tratar a un nivel más estructural de favorecer una mayor igualdad entre todos los alumnos, ¿no? Porque en Francia hay ciertos barrios que están marginalizados, donde hay una tasa de desempleo muy alta, y finalmente también esas son las causas más profundas de estos atentados, ¿no? O sea que difícilmente la escuela va a resolver un problema social que existe de marginación real, ¿no? Ajá. Es decir, los musulmanes en Francia se sienten marginados y están realmente marginados. Yo creo que sí. No, obviamente depende también del estatus socioeconómico, ¿no? Pero pero en términos generales viven en barrios marginalizados donde hay una tasa muy alta de desempleo, y tal vez eso es la causa de
de que Francia genera estos jóvenes que están... Que ya son franceses. Sí, que ya son franceses, pero que ya perdieron tanta la esperanza para llegar a este tipo de actos suicidas donde se trata de matar al mayor número de personas posibles también, ¿no? Ahora, ahí hemos visto una cosa muy curiosa en la que hay personas que por la misma razón dicen, pues ellos tienen derecho, por ser marginados, tienen derecho a usar la violencia, o por ser musulmanes, en el mundo musulmán en general, que reaccionan contra la imposición del mundo occidental y de alguna manera justifican eso, ¿no? No, obviamente nada justifica este tipo de violencia. Sin embargo, existen grupos que lo han justificado, ¿no? Sí, Abiertamente. claro que sí. Desde estos que dices que en la escuela dicen, no, pues yo no soy Charlie, como quien dice, yo sí los apoyo. No, yo creo que realmente hay que dirigir la acción de dos lados diferentes, ¿no? Al nivel de los valores, reafirmando la laicidad. La tolerancia ha mostrado que la laicidad no es la exclusión de algunos, sino al contrario, la posibilidad para todos de expresarse, y también a nivel más estructural socioeconómico. Y dime una última pregunta. ¿Qué te parecieron en ese sentido las declaraciones del Papa, de alguna manera o sin de alguna manera justificando abiertamente la violencia? Bueno, a mí no me pareció muy cristianas las declaraciones, pero no soy quien para juzgar. Él actúa... Así como él mismo dijo, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Tú te pones igual? No, yo creo que actúa como un dirigente religioso. Lo que más me preocupa es el aterrizaje institucional o jurídico de una prohibición a ofender a religiones, porque finalmente yo no veo la diferencia entre eso y el delito de blasfemia, ¿no? Que finalmente es la prohibición de tocar algunas cosas sagradas. Si tomamos un ejemplo extremo, ahora está muy sonado el caso del bloguero saudí que fue condenado a 1000 latigazos y 10 años de cárcel por insulto al Islam, y solamente para haber afirmado en su blog que la tolerancia y la laicidad eran soluciones para sacar a su país de la situación en la cual está, y de haber considerado que el Islam tomaba un lugar demasiado importante en el país, ¿no? Entonces, ¿qué es sagrado? Si yo digo que Dios no existe, eso es una blasfemia. Yo creo que aquí tenemos realmente un problema, ¿no? Pues vamos a seguir en este programa con nuestros otros invitados, profundizando en nuestros temas, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas dado tu perspectiva acerca de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte.